La iglesia en misión, y hoy el primer sermón hablamos de qué es la iglesia y explicamos qué es la iglesia, porque para entender la misión de la iglesia tenemos que saber qué es la iglesia. Y la semana pasada hablamos de la naturaleza misionera de Dios, y es que de esa naturaleza es que surge la naturaleza misionera de la iglesia, porque somos de Dios, ¿verdad? Y hoy quiero hablar acerca de la naturaleza misionera de la iglesia basado en 1 de Pedro 2, 9 al 10. Exploremos estos versículos, hermano. Se me perdió el... Okay. Usted ha escuchado la historia anteriormente del águila que quería ser gallina, pero hoy yo quiero hablarle de la gallina que quería ser águila. Estaban en el mismo lugar los dos, y esta gallina lo quiso hacer al revés, quería ser águila. Y la gallina decidió un día y dijo, porque como yo soy águila, decidió ir a la montaña más alta que había donde ella se encontraba. Y comenzó a caminar y llegó arriba a la montaña. Y se tiró de la montaña porque ella pensaba que podía volar por las alturas. Lo que hizo fue, voló un poco y comenzó a descender y ¡pah! Hasta que cayó en el piso. Porque a mis hijos les gustan mis historias cuando yo se las digo. En mi casa me piden historias, pero bueno. Y la gallina cayó al piso y no pudo volar como un águila. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la gallina era que era gallina y no águila. Aunque quería ser águila, no podía ser águila porque era gallina. De la misma manera, a veces la iglesia se ha desviado y ha pensado, yo soy esto, yo soy esta cosa, yo soy esta institución, y nos hemos olvidado de nuestra naturaleza. La naturaleza de la iglesia es que la iglesia es una iglesia misionera. Es una iglesia que tiene una misión y una iglesia que colabora con Dios. ¿La iglesia tiene una misión o la misión de Dios tiene una iglesia? Es la pregunta. ¿La iglesia tiene una misión o la misión de Dios tiene una iglesia? Si decimos que la iglesia tiene una existencia aparte de su misión, o que la iglesia está por encima de la misión, entonces perdemos nuestro enfoque y perdemos nuestro rumbo. Porque Dios ha sido quien ha llamado a la iglesia para hacer una misión. Dios ha llamado a nosotros como creyentes para cumplir con su propósito en el mundo. La iglesia por naturaleza entonces, basado en el sermón de la semana pasada, la iglesia es una iglesia misionera. Si la iglesia deja de ser una iglesia misionera, una iglesia que alcanza al mundo, una iglesia que está en el mundo, que eso vamos a explorarlo más adelante en el sermón, entonces deja de ser iglesia. Si la gallina deja de ser gallina, usted se la come en caldo, ¿verdad? Si la gallina deja de producir huevos, usted dice, esta gallina ya no me está sirviendo para mucho, mejor me la como. De la misma manera, si la iglesia deja de hacer su misión en el mundo, lo que está llamada a hacer, deja de ser iglesia. Así que es importante que pensemos en esto. ¿Qué pasa si la iglesia deja de hacer su misión? Eso es una buena pregunta. ¿Es esto posible? ¿Deja de existir la iglesia? Leslie Newbegin dice, una iglesia que ha dejado de ser misión ha perdido el carácter esencial de una iglesia. La iglesia existe para Dios y la iglesia ha sido establecida para expandir el reino de Dios a través del mundo entero. Entonces, la iglesia es de carácter misionera, y la iglesia, el cristianismo en sí, es un cristianismo, es una religión misionera. Cierrame la puerta que está un poco abierta. Y gracias. Y como el cristianismo nos ha llegado a nosotros desde Jesucristo hasta hoy, ¿verdad? Nos ha llegado porque otras personas decidieron seguir expandiendo el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Ahora, si nosotros nos detenemos, ¿qué va a pasar? Dejamos de ser iglesia. No nos podemos detener. Es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra misión. Entonces, cuando hablamos de la identidad y la misión de la iglesia, Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito, con una razón de ser, y es para servir a su misión. Jesús mismo es el que edifica la iglesia.
Mateo 6:18. Jesús envía a sus discípulos con una misión. Ellos fueron enviados al mundo. Juan 20:21. El libro de los Hechos muestra cómo en el poder del Espíritu Santo la iglesia se convierte en el instrumento de Dios para alcanzar a las personas para Cristo. Eso usted lo ve desde el capítulo 2 de Hechos en adelante. Así que la iglesia es una iglesia apostólica en el sentido de que es una iglesia enviada. Esto lo hemos hablado anteriormente. Una de las cosas que es la iglesia es una iglesia enviada. La iglesia es responsable de llevar el evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo se los dejó a sus discípulos y sus discípulos, que son los apóstoles, hicieron más discípulos y llegó hasta nosotros el evangelio. Así que nuestra responsabilidad es seguir con esa misión de Jesucristo, de alcanzar a personas para darle las noticias de salvación. Así que cuando hablamos de misión e iglesia, estas dos están íntimamente relacionadas. No se puede hablar de una iglesia sin hablar de su misión. Se tiene que hablar de iglesia y se tiene que hablar de su misión. Miren, varios puntos les quiero dejar en esta mañana. La iglesia es llamada desde el mundo, puesta en el mundo, enviada al mundo. Vamos a explorar estos tres conceptos que les quiero dejar aquí. La iglesia como pueblo de Dios es llamado desde el mundo, puesta en el mundo y enviado al mundo. Según los versículos de 1 de Pedro 2, 9 al 10, habla de que Dios es quien nos ha llamado. Dios nos ha hecho su posesión y luego nos ha enviado. ¿Para qué? Para que todas las personas conozcan la gloria de Dios en el mundo. En 1 de Pedro es claro que el pueblo de Dios ha sido llamado con un rol sacerdotal entre las naciones. Y el pueblo de Dios ha sido consagrado y santificado por Dios, ¿verdad? Y la idea de sacerdote es una idea antiguo testamentaria donde Dios llamó a los levitas y a los sacerdotes apartados. ¿Para qué? Para que ministraran en el templo, para que enseñaran la palabra de Dios, para que hicieran los rituales. Ahora ya no hay más sacerdotes, ya no hay más levitas. Ahora todo el mundo es llamado, ¿verdad? Es separado para Dios. Los cristianos y cristianas para que anuncien su evangelio. La iglesia es llamada desde el mundo. Piensen en eso, hermano. Adelante un poco. La iglesia es llamada desde el mundo. Al igual que los 12 discípulos, la iglesia es llamada, la iglesia es separada con el propósito de tener comunión íntima con Jesús, para ser enviada al mundo en el nombre de Jesús como testigo de Jesús y para demostrar que el reino de Dios ha irrumpido en la vida humana. La iglesia es enviada al mundo. La iglesia no es para servirse a sí misma, sino para servir al mundo en una misión redentora de proclamar el evangelio de Dios a las naciones. Así que, según el versículo de Pedro aquí, ustedes son real sacerdocio, un pueblo llamado por Dios, un pueblo separado por Dios. La iglesia es un pueblo separado por Dios y llamado por Dios del mundo, de las estructuras culturales del mundo, de todo aquello que no agrada a Dios. Dios nos llamó de ese mundo. Pero no se queda ahí, sino que Él nuevamente nos pone en el mundo y nos envía al mundo. Entonces, aunque Dios nos llamó y Dios nos separó, Dios nos ha santificado, conocemos a Dios, pero Él nos pone en el mundo, porque la iglesia está puesta en el mundo. ¿De qué vale usted tener un faro en medio de una montaña? El faro se necesita en la costa para que los barcos no choquen con las piedras, con los callos que hay, para que los barcos se orienten de que están llegando a una costa, a una zona llana. Entonces, de la misma manera, la iglesia está puesta en el mundo. Juan 17, de 15 al 16, dice: no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús está diciendo: no los quites del mundo, sino déjalos en el mundo y que ellos puedan ser mis discípulos y discípulas en medio del mundo y que el mundo me conozca a través de ellos. Fuimos llamados del mundo, pero Dios no nos ha quitado del mundo.
Así que la iglesia es parte del mundo. La iglesia como cristianos individuales somos parte del mundo. Porque usted no trabaja aquí en este templo, ¿verdad? Usted trabaja afuera, en diferentes lugares. Usted no vive aquí en el templo, usted vive en diferentes lugares. Usted es parte de la sociedad. Y es importante que usted sea parte de la sociedad. Y ahora, la iglesia, como estructura, aún es parte de la estructura social de la sociedad. Hay escuelas, hay hospitales, está el departamento de policía, el departamento de bomberos y también hay un lugar que se llama el templo y la iglesia. Es parte de la sociedad. Y la gente viene a este lugar. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para adorar a Dios, ¿verdad? Así que la iglesia es parte de la sociedad y usted es parte del mundo. En Mateo 5, 13 al 14, la palabra que leímos, Jesús le dice, ustedes son la sal de este mundo. Ustedes son la luz de este mundo. Así que la iglesia puesta en el mundo es la luz. Donde hay tinieblas, usted es la luz. Ustedes representan a Dios en el mundo. Representamos los valores del reino de Dios y de la palabra de Dios. Por eso es que somos un agente contracultura. No todo lo que hace la cultura, de cualquier cultura, la cultura latina, la cultura anglo, no importa la cultura, está bien delante de Dios, ¿verdad? Y ahí es que como nuestros valores del reino de Dios, como somos un pueblo llamado por Dios, decimos, no, hasta aquí nosotros llegamos. Eso va en contra de Dios, eso va en contra de los valores de Dios. Al mismo tiempo, la iglesia, cuando está en el mundo, es testimonio de Dios. Por eso usted y yo, como cristianos, no podemos andar con trucos. Usted sabe lo que es la palabra trucos. No podemos andar con una doble moral. No podemos andar en áreas grises. Tenemos que andar como parte representando el reino de Dios. Ok, hablamos de que la iglesia es llamada del mundo, puesta en el mundo, y la iglesia es enviada al mundo. No solamente estamos puestos ahí por estar puestos, colocados en un lugar, ¿verdad? No somos maniquí. Cuando usted va a una tienda y ve un maniquí vestido, ese maniquí pasa la vida ahí vestido y no hace más nada. Nosotros no somos esos maniquíes, nosotros somos personas que hablamos y que tenemos una misión. No estamos en un lugar por estar, no existimos por existir, existimos con un propósito y con una misión. Juan 17, 18, como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. La iglesia es sacada del mundo, puesta en el mundo y enviada al mundo. La iglesia está puesta en el mundo con una misión de traer el evangelio y las buenas nuevas de salvación y el reino de Dios. Así que el agente principal de Dios en el mundo es la iglesia. Si alguien puede transformar la sociedad, es la iglesia. Somos nosotros los creyentes. Dios es un Dios misionero, por lo tanto, la iglesia también debe ser una iglesia misionera. Ha sido una iglesia enviada por Jesús. Esa es la gran comisión. Él nos ha enviado al mundo como creyentes. No es que usted va a estar predicando el evangelio en cada esquina, gritando el evangelio. Es mucho más que eso. Es con su testimonio, es con sus acciones. Hay momento para todo. Es saber discernir cuál es el momento de hablar las buenas nuevas de salvación. Es con su comportamiento. Hemos sido llamados por Dios con un propósito. Y Dios quiere que nosotros, donde quiera que nos encontremos, anunciemos el evangelio, traigamos las buenas nuevas de salvación que traen ¿qué? Traen paz, justicia, humanización. La iglesia es llamada a participar de esa misión de Dios en el mundo. Hablar del evangelio es hablar de liberación. Usted sabe cuántas personas hay cautivas en su mente, en su corazón, en las redes sociales, por la opinión de otras personas. Y el evangelio trae liberación. Hablar de las buenas nuevas de salvación es hablar de paz. Usted sabe cuánta gente necesita encontrar paz en medio de sus problemas y sufrimientos. Hablar de las buenas noticias de salvación significa hablar de justicia, de perdón, de misericordia, de reconciliación. Eso es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es mucho más que decir, Dios te bendiga, Dios te guarde, aquí está Jesucristo, si lo aceptas te vas para el cielo y si no te vas para el infierno. Es mucho más que decir esas palabras. Es mucho más que eso el evangelio
de Dios. Y ese evangelio lo tiene la iglesia. En la Escritura no aparece ningún otro pueblo con el mensaje que tiene la iglesia. No hay otro mensaje, no hay otra institución instituida por Dios que no sea la iglesia para llevar su misión. Hemos sido el pueblo escogido por Dios para llevar su misión. Hemos sido el pueblo llamado por Dios para llevar su misión. Piensen en eso, iglesia. No andamos como los del mundo, pero estamos en el mundo. Estamos en el mundo, pero tenemos un propósito de estar en el mundo, que es expandir las buenas nuevas de salvación, que es expandir el amor de Dios, la justicia de Dios, la reconciliación de Dios. Ahora vamos a una parte más práctica. Pastor, entonces, ¿qué hago con todo esto? Bueno, es importante reconocer que la naturaleza de la iglesia es una naturaleza misionera, pero también hay dos cosas importantes que son vitales en la vida de la iglesia, que es el gran mandamiento, el número 1, y número 2, la gran comisión. La iglesia es enviada, la naturaleza de la iglesia es misionera, nosotros tenemos que tener una visión hacia el mundo, una misión misionera de alcanzar al mundo, pero hay dos cosas importantes, ¿verdad? Que la iglesia no puede perder de perspectiva, que deben ser nuestros fundamentos. Número 1, el gran mandamiento, Mateo 22, 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandato. La iglesia ha sido llamada para cumplir este mandamiento. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Lo que hacemos nosotros como iglesia, hombres y mujeres, es basado en el amor de Dios. Que Dios me amó a mí primero, que Dios me redimió y yo respondo a ese amor y yo amo a Dios y honro a Dios. Y como amo a Dios, yo no tengo otros dioses. Como amo a Dios, yo hago su voluntad. Como amo a Dios, yo cumplo con su palabra. Porque la misión de Dios es basada en amor, no es hacer por hacer. Y Dios me enseñó también que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Así que, como yo amo a Dios, amo a mi prójimo. Tengo que respetar las posesiones de mi prójimo, tengo que respetar a mi prójimo como otro ser humano y tengo que amarlo, ¿verdad? Eso es en primer lugar, hermano. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Como amo a mi prójimo, lo trato bien, no le robo, no le violento sus derechos, entre otras cosas. Así que la iglesia debe aprender nosotros a amar a Dios. Debemos saber amar a Dios, aprender a amar a Dios, honrar a Dios, poner a Dios por encima de todas las cosas. Y también saber amar a los demás. No es un amor perfecto, es un amor que se crece en santificación, un amor que se va perfeccionando con los años hacia los demás. Pero lo que hacemos por los demás debe ser en base de amor. Bueno, ese es el ideal, ¿verdad? Yo hago lo que yo hago por los demás y por la iglesia porque amo a Dios y amo a mi prójimo. Y así uno debe replicar eso en su vida. Número 2. Como amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, hay un gran mandato que es la gran comisión. La gran comisión de Mateo 28, 19 al 20 dice, vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Ahora bien, la iglesia tiene este gran mandato de amor y la gran comisión debe ser hecha en el fundamento del amor. No es hablar por hablar o hablar de la boca para afuera sin acciones. La iglesia está llamada a cumplir con esta gran comisión, pero primero la iglesia está llamada a amar a Dios y amar a los demás. Y de ahí surge la gran comisión. Hacer
discípulos a las naciones. Hacer discípulos a las naciones no es enviar a todo el mundo para el infierno. Es acercar a la gente a que conozcan el amor de Dios, no solamente con palabras, sino con acciones. ¿Verdad? Dice, hagan discípulos, proclamen el evangelio, enséñenles, hagan discípulos en todas las naciones. Y discipular es un proceso, ¿verdad? Que conlleva tiempo y conlleva dedicación para ser discípulos a las naciones. Así que, pastor, ¿qué yo hago en esta semana? Bueno, comience con el gran mandamiento. Ama a Dios, ama a tu prójimo, evalúa tu amor por Dios. Evalúa si tu corazón está orientado hacia eso. Y no solamente a Dios, sino también a tu prójimo. Porque hay gente que dice, pastor, yo amo a Dios, yo doy mi vida por Dios, por Dios lo que sea, hasta el fin del mundo. Y por tu prójimo. Y Juan dice, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Y en primera de Juan dice, si alguien dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, el tal es mentiroso. Eso no lo digo yo. Bueno, lo dice en primera de Juan. Así que comencemos evaluando eso en nuestra vida. Y luego no nos olvidemos que tenemos una gran comisión, que Dios nos ha llamado a predicar las buenas nuevas de salvación. Si algo yo le doy gracias a Dios es por su evangelio y por su iglesia. Si yo soy la persona que soy hoy, que no soy perfecta, es gracias al evangelio de Jesucristo y por su iglesia. Si yo hago algo bueno hoy, es porque Dios lo hizo por mí primero y me ha enseñado a mí a dar por gracia lo que por gracia he recibido. Y me ha puesto valores buenos en mí como ser humano. Así que, hermanos, pero al mismo tiempo me ha llamado ¿a qué? A compartir eso con los demás. Quiero concluir entonces en esta mañana. Piensa en esta semana, amada iglesia. Y pregúntese si usted está cumpliendo con el propósito de Dios en su vida, el propósito de Dios como iglesia. ¿Qué puedo hacer esta semana para cumplir con mi misión en la tierra? ¿Qué puedo hacer? Para construir un edificio se necesita colocar una piedra a la vez. Una simple piedra a la vez. Una piedra a la vez. Piensa en eso, iglesia. No nos podemos convertir en personas ni en una iglesia que solamente se preocupe por nosotros mismos. Porque Dios nos ha llamado hacia afuera. No venimos a la iglesia simplemente para recibir para mí solamente, sino también para compartirlo con otras personas. Me recuerdo de un señor en mi barrio en Puerto Rico. Yo iba en mi bicicleta. Puerto Rico, y yo era cristiano, creo. Sí, yo era cristiano. Y yo paso por la casa y yo veo un señor mayor ya, sentado en una silla debajo de un árbol de mango. Y yo lo vi, pero yo seguí mi bicicleta para mi casa. Y por alguna razón Dios puso en mi corazón como que orara por ese señor. Ese señor necesitaba escuchar las buenas nuevas de salvación. Y yo dije, pero Dios, yo soy muy joven. Yo tenía como 15, 16 años, por ahí más o menos. Y bueno, y yo no le hice caso a Dios. Pero todos los días seguía eso en mi mente, ahí en mi mente y en mi corazón. Yo dije, ok, voy a hacerlo. Yo agarré otra Biblia que yo tenía, 2 Biblias, mi bicicleta. Y yo dije, pues el Señor tiene que estar allí, debajo del palo de mango, ¿verdad? Como está todos los días. Y estaba allí el Señor. Y yo entré y le dije, mira, yo vengo aquí porque Dios me puso en mi corazón que viniera aquí a hablar contigo. Y comencé a hablar con el Señor. Y a compartir las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y le dije, te traje una Biblia también.
Y él me comenzó a explicar su historia y una de las cosas que me dice es que yo me duermo con las gallinas, él me dijo él. Eso en Puerto Rico viene siendo como a las 6:30, se duermen las gallinas. Y el problema que yo tengo es que las iglesias son por la noche, él me decía, son por la noche. Y por eso yo no puedo ir a ninguna iglesia, decía él. Bueno, yo le compartí el evangelio de salvación, leímos algunos capítulos de la Biblia, oré por él. Y yo hice mi parte. Luego el Señor, más adelante, él muere. Cosas naturales. Y se acerca a su hijo y me dice, gracias por lo que hiciste por mi papá. Y él le había contado a su hijo lo que yo había hecho con él y cómo le había compartido las buenas nuevas de salvación y cómo había pasado tiempo con él. Así que, iglesia, lo que quiero decirles con esto, eso es parte de nuestra misión. ¿Quién me vio a mí llevando el evangelio a un señor debajo de un palo de mango? Nadie. Ahora ustedes lo saben porque yo lo estoy diciendo aquí. Lo que quiero decir es que no hay misión pequeña. No importa la visibilidad. Cada uno tiene una piedra que aportar en lo que es el reino de Dios. Con las cosas pequeñas que hacemos, cuando Dios nos envía a hacerla, hagámosla. A ese compañero de trabajo, a ese familiar, a esa persona que usted no sabe, que usted no conoce, a ese gringa que Dios le puso en su corazón, oye, dile unas palabras. Hagamos nuestro grano de arena, pongamos nuestro bloque en el reino de Dios. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer, las cosas serían mejor. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Dios, que tu Espíritu, Dios, nos hable, nos ministre y que pensemos en estas cosas. Si la naturaleza de la iglesia es una naturaleza misionera, de alcanzar a los demás, de llevar tus buenas nuevas de salvación, por tanto, nosotros como discípulos y discípulas es nuestra responsabilidad. Pero es una responsabilidad que la tenemos que hacer en amor, basado en el amor. Tenemos que cumplir con ese gran mandamiento primero, de amarte a ti, honrarte a ti sobre todas las cosas. Y en base a eso, Señor, hacemos nuestra misión, una misión en amor por los demás. Señor, no hay cosas pequeñas que podamos hacer, Dios. Un mensaje de texto, un messenger, un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp, un audio, Señor. Cualquier cosa que hagamos, Señor, en tu nombre, que tú pongas en nuestro corazón, puede cambiar la vida de personas que están alrededor de nosotros, Señor. En esta semana yo te pido, Dios, que tú pongas en nuestro corazón a quién le podemos hablar, le podemos dar esperanza, le podemos traer reconciliación, le podemos traer paz, que nos provee tu palabra, Dios. Ponlo en nuestra mente, en nuestro corazón como iglesia, Señor, y que lo podamos hacer en el nombre de Jesús. Amén.